Llegan vacunas, sigue la obsesión con Pfizer, un nuevo aniversario de Ni Una Menos, Cafiero en el Senado y hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Otro día más en este hermoso y bicicletero país. A 6 años del primer Ni Una Menos, muchas cosas cambiaron en nuestra sociedad. Pero el Estado y la justicia, ¿acompañaron ese cambio? Esta semana, el juez santafesino Rodolfo Mingarini liberó a un acusado de violación por haber usado preservativo. Así que la justicia patriarcal pareciera seguir intacta. ¿Qué hace falta para generar un cambio real? Y en las otras áreas del Estado, lo hablamos con la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Además, hoy llegaron 818.150 dosis del componente 1 de la Sputnik V. Bastante bien para ser un país que no tiene vacunas, ¿no? Bueno, pero ¿y las del componente 2? Han confirmado en el día de ayer que vamos a contar con 400.000 dosis del componente 2. Bueno, pero 400.000 son pocas. Mientras tanto, hay un montón de gente que tiene solo una dosis. Y una sola dosis de Sputnik V tiene casi la misma eficacia que el esquema completo de Astra y que el esquema completo de Sinopharm. Sí, todo muy lindo, pero acá el doctor Camburian dice que Argentina podría tener 14 millones de vacunas si aceptaba la Pfizer de COVAX. Bueno, revisemos eso. Según los datos oficiales, el fondo COVAX repartió 35 millones de dosis de AstraZeneca y solo 1 millón de Pfizer. Y de ese millón, los únicos que recibieron en Latinoamérica fueron Perú y Colombia con 117.000 cada uno. 117.000 es bastante menos que 14 palos, ¿no? ¿Tenés alguna duda? Te la aclaro. Quédate que repasamos qué países compraron Pfizer y cuántas vacunas recibieron hasta ahora. Arranca Fuego Amigo, un programa al que las cuentas le dan perfecto. Ay, la Argentina, el país de la polémica ahora con el tema de las vacunas. ¿Cómo le va a todos? Lo dije, Me encantó, ¿eh? Lo dije. Ahí está Schurman en inclusivo, muy bien. Sí, bueno. Es un tema, el tema de las vacunas, ¿no? Porque ya estamos todos muy angustiados por lo que está pasando en la pandemia y algunos discursos nos angustian más. Sí, me parece que se sube la temperatura de esta discusión, de esta polémica y efectivamente la gente está esperando las vacunas, ¿no? Me parece que no colaboran mucho las autoridades, las autoridades políticas, sobre todo en este conflicto, respecto a si están o no están las vacunas que tienen que estar. No colabora ni el oficialismo, ni la oposición, ni muchos comunicadores y por eso nos pareció que el tema de las vacunas hay que hablarlo con los que saben, que son los médicos, los especialistas. Y por eso tenemos 3 invitados. Estamos con la doctora Gabriela Piovano, perdón, no me salía, Edgardo Trivisono, que es médico sanitarista, y también estamos con Carlos Camburian, que está en el Zoom médico. Y vamos a arrancar con vos, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Tuiteaste recién o hace un tiempito que nos robaron 14 millones de vacunas. ¿Por qué decís eso? Bueno, probablemente sean más, ¿no? Porque la Argentina hoy debiera tener los millones de vacunas prometidas y no las tiene. Y quizás uno también tampoco tiene mucha noción de los números porque nadie aclara respecto del por qué no las tenemos, nadie aclara del por qué no las negociaron o del cómo se negociaron, nadie aclara. Cuando nadie aclara, todo se convierte en una oscuridad que nos lleva hoy a tener 80.000 muertos, que nos lleva hoy a tener que pensar dónde están esos 4 millones de vacunas, de esa brecha que hay de 4 millones de vacunas, 3 millones sostenidas hace 2 meses, que se muestra en el monitor público de vacunación y que pueden vacunar perfectamente al 10% de la población argentina. Entonces, digo, uno puede centrarse en un número, 14 millones, 15 millones, 60 millones, no importa. Lo importante acá es que tengamos las cosas claras y las cosas claras no las tenemos. Y como decían recién, las autoridades, sean cuales sean, no colaboran con que la ciudadanía, sobre todo, nosotros por ahí podemos entender un poco más, la ciudadanía también tenga las cosas claras y tenga la tranquilidad que merece tener. Bueno, no, esto no sucede. Le pregunto a la doctora Piovano, ¿no tenemos las cosas claras? A mí me parece que Camburian evidentemente ni siquiera vio el pedacito antes que emitieron ustedes donde quedaba bastante claro los números, ¿no? O puede leer los mismos reportes. O sea, a mí me parece muy grave
Porque Cambulián antes hablaba de la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, que había que infectarse libremente, que total no iba a pasar nada, que fue lo que se puso en práctica en definitiva en el verano y que ahora nos colapsó el sistema, ¿no es cierto? Cambulián, que formó parte de un gobierno que casi cierra 5 hospitales, de un gobierno que bajó el ministerio a secretaría, ¿no es cierto?, que formó parte, por ejemplo, de la conducción del Garraham, al cual le bajaron el presupuesto. Entonces, opinar desde la cuestión, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, claramente, porque yo creo que si hay algo que ha estado claro, porque además si él es funcionario, fue funcionario, él sabe que hay ciertas normativas en los contratos, ¿no es cierto? O sea, que la claridad que él pide, si él fuera gobierno, cuando no está esa claridad, porque es una cuestión contractual, él tampoco la daría. Entonces, primero y principal eso. Segundo, está muy claro. Tercero, lo más claro es que en ningún momento Pfizer, por ejemplo, pudo habernos dado los 12 millones o 14 millones de vacunas que él está diciendo. Entonces, todo lo que él dice se basa en una mentira y realmente es muy lamentable porque es una persona que está con mucha exposición y su exposición permanente y su forma de hablar obviamente hace que mucha gente sí termine confundida y los datos que tenemos claros, porque a ver, hoy también le pedí a un montón de amigos y terminaron siendo como 1.600 que arrobaron a un periodista que dijo que no se estaba vacunando en Argentina para demostrarle, digamos, ¿no?, con rostro, con nombre y apellido, cuántas personas ya se están vacunando. Entonces es muy grave que se niegue la realidad de esta forma. Edgardo, ¿vos qué pensás de todo esto? ¿Y cuánto pensás que la discusión política empaña una campaña de vacunación, la confianza de la población en una campaña de vacunación? Mira, yo te voy a decir algo, digamos, y no porque lo digo yo, sino que cuando se hizo un ranking de los países que mejores gestionaron la pandemia, por ejemplo Nueva Zelanda, lo que se vio que la injerencia política, es decir, cuando se hace política, no política de salud, que es otra cosa, o política sanitaria, cuando se mete la política en el medio, bueno, realmente no colabora a combatir la pandemia, que realmente lo que creo que hay que buscar es los equilibrios. Me parece que hay que tener una mirada integral, hay cosas que se hicieron bien, otras no tan bien, es decir, hubo tal vez problemas, no solo nosotros, el mundo ha tenido problemas con las vacunas, pero bueno, por suerte hay que celebrar que están entrando millones de vacunas, creo que se empieza a acelerar el plan de vacunación y lo más importante, porque es una herramienta fundamental. Si vemos lo que pasaba en países que han tenido una política justamente con Trump que fue nefasta, Estados Unidos, con la mayor cantidad de muertos que tiene, cuando cambió el gobierno y tomó otra actitud el presidente Biden, es decir, vamos a vacunar a la gente, tienen el 50% de vacunados, ya superaron el 50% con una dosis. Lo Ahora, mismo Reino hay un Unido. daño hecho también en Estados Unidos que en muchos estados, por ejemplo, tienen que hacer sorteos o cosas para que los estadounidenses se vayan a vacunar, porque las campañas de opositores y antivacunas han calado tan fuerte que hay muchos estadounidenses que no se quieren vacunar. Mira, Cata, esto en Estados Unidos no es nuevo, el movimiento antivacunas. Se calcula que es un 30% de los norteamericanos que tienen este movimiento. El movimiento antivacuno existe en el mundo. Por suerte en la Argentina hay gente antivacuna, pero no es tanta. Al contrario, yo creo que el pueblo argentino quiere ser vacunado. Y pensemos una cosa, para darles un dato. Si nosotros logramos agilizar estos 2 meses que para mí son los bisagras, es decir, nosotros nos toca una segunda ola que nos pegó muy fuerte, que entramos justamente en invierno donde la posibilidad de contagio es mayor, que estamos en una meseta muy alta, y que la herramienta fundamental es la vacuna. Entonces, si nosotros logramos vacunar 25 millones de argentinos... Ahora, si nosotros ponemos el acento, por ejemplo, en el tema de Pfizer, que estamos hablando por estas horas, ¿no? O si quieren, tomo las declaraciones de Elisa Carrió, ya que hablamos de la política y su incidencia. Cuando tenemos una dirigente de la talla de Carrió decir que la vacuna envenena, ¿cuánto colaboramos para tratar de vacunar a toda la población, que es lo que necesita la Argentina precisamente para terminar con esta pandemia?
Bueno, claramente nada colaborás. De hecho, nosotros, esto ha traído tantas consecuencias como que profesionales de la salud rechazaran vacunarse y hayan fallecido, ¿no es cierto? Y algo más grave todavía, que tenés un montón de colegas que desaconsejan la vacunación. Entonces, pasamos de ese movimiento antivacunas subterráneo, ¿no es cierto?, que había tenido, digamos, todo un desarrollo en Estados Unidos, que fue saltando vía internet, ¿no es cierto?, a los demás países, que hace 3 años ya tuvo una repercusión, ¿no?, con un aumento en los casos de sarampión en el mundo. O sea, nosotros Para estos vemos médicos consecuencias de esto, perdóname, Sí. y esto en algún momento va a tener que tener sanciones. Porque realmente, vos imaginate que una de las cosas que sacó a la humanidad de morirnos, a los 35 años fueron las vacunas. Entonces, venir con el canto de sirenas de que el antivacunismo, mira, es lamentable, es patético. Ahora, tienen, a pesar de que, como dice Trivisono, por suerte Argentina es un país, a pesar de todo lo que pasa, que cree en las vacunas, Claro, tienen pero prensa, tienen lugares para hablar, profesionales de la salud. Profesionales que de la militan. salud, porque se hizo tanto lobby en relación a este punto y donde después no se desarmó, que por eso volvemos al punto. Una cosa es que vos decidas particularmente no hacerlo, pero cuando vos ya, digamos, estás en un punto donde vos justamente a grupos de riesgo les desaconsejás, porque no entendiste una trampa. Esto es lo que quiero decir, porque acá de ninguna manera nadie puede creer que, por ejemplo, Sputnik no tiene una aprobación más allá de una revista, ¿se entiende? O sea, que no se va a salir con una vacuna que realmente no pueda demostrar sus estudios. Ahora hay un juego, ¿no?, de la política, evidentemente hay una pulsada por el tema de las vacunas. Le pregunto a Camburian, hoy Cafiero dijo en el Congreso que la oposición parecen visitadores médicos, ¿no?, promocionando una vacuna, específicamente se refería a Pfizer. ¿Alguna observación, Camburian, sobre esta declaración? Sobre esta declaración, ahora te cuento. Respecto de lo que decía recién la doctora, tiene algunos errores fundamentales, porque evidentemente vio otros canales. Yo nunca hablé de inmunidad de rebaño, yo no sé ella bien de qué habla, pero bueno, será una cuestión de la doctora, no me voy a meter en eso. Mi apellido es Camburian con R, no es con L, así que después, si quiere, doctora, puede corregirlo. Ya que me ve tanto en la tele, sabe que mi apellido es con R, para que usted lo tenga en cuenta. Por otro lado, digamos, acá es muy importante que, dado que hay tanta defensa, y me parece bien, ¿no?, digamos, respecto de lo que están haciendo las autoridades sanitarias, ya que hay tanta defensa respecto de esto, estaría bueno que explique también cómo se va a defender la vacunación privilegiada, el robo de vacunas, la falsificación de documentos y de declaración jurada del señor Zanini, que pertenece al gobierno que la doctora defiende. Ahora no está para mezclando un vacunarse. poco todas las cosas. No estoy mezclando nada porque usted formó están parte del diciendo gobierno de falsedades Cambiemos respecto de mí. que dejó vencer 12 millones de vacunas. Perdón, que dejó Haga la varadas. denuncia, doctora. Que dejó varadas. Haga la denuncia y el vacunas. responsable seguramente va a tener que No, dar ya está explicaciones. hecha la denuncia. Yo no, Lea los Cata, diarios. yo Hágame no la estoy. Si está hecha la gauchada. denuncia, Lea si está los hecha la diarios, denuncia, hágame la Camburian, ya hay gauchada de una esperar que la causa. justicia- Hay una Mire, doctora, causa. Ya hay una yo causa entiendo que a por lo de usted las le cuesta un vacunas. poco escuchar. Yo entiendo Ya que a hay usted le una cuesta causa. escuchar, digamos, ya tiene antecedentes de que le cuesta escuchar, pero le va a hacer bien. Si hay una causa, lo que usted debe hacer ahora es esperar que la justicia decida. Ahí ya la justicia va a decidir, va a citar a los responsables Bueno, y si hay entonces responsables denuncie tendrán que usted, pagar Camburian. con su... Entonces no, denuncie usted está diciendo... No, usted yo mis denuncia al denuncias las hice, gobierno porque no es No, claro. yo mis denuncias... Quédese Denúncielo, tranquila que ve mis que usted, denuncias están hechas. Yo después lamentablemente sí se la se envío, va a hacer ¿sabe? No pavadas. se preocupe, yo después se la envío. Es solamente... ¿Qué denuncia? Yo sabe que mis padres me enseñaron a ser respetuoso. Así que si usted va a ser irrespetuosa, con usted no voy a acusar una sola palabra más. Cata, yo no estoy mezclando nada. Sí. Yo estoy defendiendo una postura porque no voy a permitir que me llamen de un programa de televisión para sentar a una doctora que dice falsedades de mí. Esto como primer punto. No, como segundo punto... pero paremos acá un poco, Sí. porque la verdad que a mí me Sí, parece paremos. muy triste de un lado y del otro, digo, de los dos y de cualquier persona que viene y se sienta acá que no se pueda escuchar. Y sobre todo estamos hablando de vacunas en el medio de una pandemia. Si no se pueden escuchar con respeto, la verdad que me duele. O sea, no los invitamos para que se maten, sino para que se puedan escuchar. Y obviamente, si tienen diferentes miradas... Me alegro que lo continúa. aclares. Me alegro que lo aclares, porque yo la escuché a la doctora durante todo su discurso. Respecto de lo que dice el jefe de gabinete, a mí me parece que
la ciudadanía, independientemente de nosotros los profesionales de la salud, que insisto, podemos tener una mirada un poco más específica respecto del tema, la ciudadanía necesita respuestas concretas, respuestas concretas. Y si no se negoció con un laboratorio, cualquiera sea ese laboratorio, la ciudadanía necesita respuestas concretas. La ciudadanía necesita saber por qué, insisto con esto, hay vacunas en la Argentina que no se aplican. ¿Por qué la Argentina no aplica 300.000 vacunas como aplicó antes de ayer todos los días? Ahora, Camburian, ¿Por qué esa brecha se sostiene? Una cosita nada Yo más, necesito ¿no? esa explicación. Hay una citación a los laboratorios del Congreso de la Nación precisamente para poner sobre la mesa todo este tipo de negociaciones donde se han generado dudas. Ahora, cuando yo digo que juega la política, digo, hay una referente, ni más ni menos que titular del PRO, como Patricia Bullrich, que habló de retornos y no hizo una denuncia judicial. Después apareció el titular de COVAX en Latinoamérica diciendo una cosa, se tuvo que corregir sobre la marcha, mandar una carta a la ministra de Salud, a Carla Bisotti, para desdecir aquello que había dicho 24 horas antes. A esto me refiero, ¿no? Me parece que no son prudentes con las declaraciones. Me parece que están jugando en un año electoral y no son prudentes con lo que está pasando con un tema tan sensible como son las vacunas. Claro, coincido plenamente. Ninguna de las dos posturas son correctas, sobre todo, insisto, porque hay gente en el medio, mucha gente, que todavía no está vacunada y mucha gente que está esperando su segunda dosis con gran preocupación. De modo que todas esas posturas son muy complejas, inclusive las idas y vueltas en lo que uno dice. Digamos, uno no puede desdecirse a las 24 horas de un dicho tan grave. Esto de lo que habla es de falta de claridad desde los dos lados. Cuando los contratos tienen la claridad de la letra y ahí no hay error. A ver, lo quiero escuchar a Trevisono, que no se sumó, digamos, a esta grieta que se armó en el estudio, pero quiero saber qué pensás de lo que estás escuchando. Yo, digamos, entiendo que la única política en salud debe ser la política de salud. Digamos, la grieta no conduce a nada. Realmente estábamos diciendo que cuando se politiza, y hay alguna cosa incontrastable que es lo que quiere escuchar la gente. La vacuna y el agua potable ha salvado son las dos medidas de salud pública históricas que han salvado miles y millones de vidas. No importa en qué país, no Por importa supuesto, qué clase y además social, ni ideología, ni partido, ni nada. Una vacuna, por más que cueste $35, tomemos la más cara, evita $500 de gasto en lo que se gasta en un paciente que se enferma. Más allá de que, te voy a decir algo fundamental, en el 2020 el COVID era una enfermedad infectocontagiosa, sin cura y sin prevención. Hoy, 2021, es infectocontagiosa e inmunoprevenible. Con lo cual, cuanto más vacunamos, más muertes evitables tenemos. ¿Está bien? Entonces, me parece que la salud debe ser una política de Estado. Podemos tener distintas ópticas. Ahora, caer, digamos, en los extremos de la grieta, bueno, así nos va como nos va en el país. Bueno, pero le pregunto concretamente sobre la política sanitaria del gobierno, ¿no? Más allá de la discusión acalorada de estos últimos minutos. ¿Usted cómo la ve? ¿Está haciendo bien las cosas y está haciendo mal las cosas? Mire, a ver, acá yo creo que hubo algunas cuestiones que se anunciaron, tal vez prematuramente. Y no se cumplieron. Bueno, se pueden no haber cumplido teniendo la mejor voluntad, pero si los contratos o los proveedores no la cumplieron, bueno, es un problema. Que fue un pero problema la en el realidad, mundo, digo, pero hay otras cosas que también ocurrieron. Por ejemplo, el tema de los testeos. Deberíamos estar testeando de 300 a 400.000 testeos diarios. Argentina está en el puesto 99 de testeo. Hoy el testeo no es un insumo crítico. ¿Pero para qué sirven los testeos? No es cuestión de testear y testear. Hoy la herramienta fundamental es, digamos, la vacuna. Pero cuando vos no tenés todavía la cantidad de gente vacunada para empezar a disminuir la tasa de mortalidad, sobre todo, y después la tasa de contagio hasta llegar al 75% de conseguir la inmunidad de rebaño, que va a pasar un tiempo, las dos cosas que te quedan son las restricciones y la cuarentena. Pero las cuarentenas tienen que ser focalizadas, cortas, segmentadas, y tenés que tener una mirada manteniendo los delgados equilibrios entre salud,
trabajo y educación. ¿No le gustó la cuarentena del año pasado a usted? Me pareció demasiado extensa. Había momentos donde se podría haber recuperado cierta actividad, no solo del trabajo, porque el trabajo, cuando te quedas sin trabajo, te genera pobreza. Por eso la gente está muy fatigada, además de todos estamos fatigados, porque nadie pensaba que esto iba a durar 2 años. Sobre todo el personal de salud. Todo, bueno, ni que hablar. Y también tenemos que repensar, que esto es muy importante, digamos, ya tenemos que estar empezando a pensar en la pospandemia. ¿Qué sistema de salud necesitamos? Es decir, hoy se sabe que necesitamos más camas especializadas. Argentina, cuando tomó, digamos, el nuevo gobierno, que realmente hubo décadas de desinversión en el sistema de salud, tenía el 5% de las 160.000 camas eran, digamos, de terapia intensiva. Hoy llegamos a 12.000, todavía no tenemos el 10%. Y yo creo que en el nuevo modelo vamos a tener que formar gente especializada, porque con 1.200 terapistas en todo el país es lo que pasa. Y por eso también el colapso no es solo tener camas y respiradores. Trabajadores y trabajadoras de la salud, por ejemplo, los infectólogos están pidiendo en la Ciudad de Buenos Aires que los reconozcan como tal. Son unos de los que pusieron la espalda en toda esta pandemia. Y a mí me duele cuando veo médicos, enfermeros o los infectólogos reclamando en el medio de una pandemia cosas que deberían ser obvias, Cata, la verdad. con el aplauso ya no alcanza. El equipo de salud de la Argentina es uno de los peores pagos del mundo. Brasil, que tiene un desastre sanitario, en general el equipo de salud está mucho mejor pago. No digo que el problema es solo de pagarles, pero realmente, digamos, si vos sos el primero que te exponés, sos a los que más tenés que cuidar, a los que tenés que brindarle recursos. Y hasta ahora, cuando se empezaba a hablar, los políticos en general, cuando hablaban digamos, en campaña, empezaban por educación. Nunca empezaron por salud. Bien. Ahora que tenemos una pandemia y que no va a ser la última, lamentablemente, de este estilo, digamos, me parece que hay que empezar... Sí, yo me tengo que ir, creo que no sabía que lo estamos escuchando. A ver, nos quedan pocos minutos de este debate y los quiero escuchar. Yo le quiero hacer una pregunta a Camburian. A ver, Analia. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Analia Argento lo saluda, doctor. Hoy Santiago Cafiero en el Senado dijo que la oposición, Juntos por el Cambio, hace campaña con el tema de las vacunas. Y más que como médico, le quiero preguntar a usted como militante o dirigente político. Digo, hoy estuvo reunido con Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal y hace poquitos días con Mauricio Macri. Si no cree que Juntos por el Cambio está haciendo la campaña electoral de este 2021, como dijo Cafiero, en base a las críticas por la vacuna. Yo no soy militante ni dirigente político. Pero está en la territorial. ¿Participa de todas las reuniones de la territorial o no? Yo no soy militante ni dirigente político. Participar de reunión no significa ser militante político. Pero de no ningún está en modo, la por lo menos territorial, en es una mi agrupación visión política. En mi visión eso no es así. Podemos disentir en ese sentido. Yo no soy ni militante ni dirigente político. ¿Y por qué participan las reuniones parece, de la territorial? Perdón, no entiendo. Porque quiero involucrarme en la política y estoy escuchando voces. ¿Eso es posible o no en esta Argentina? No es la territorial es una agrupación con reuniones cerradas, no es un debate público abierto que pueden escuchar los que quieren. Pero así como participo en ese tipo de agrupaciones, participo en otras. ¿Se puede esto en la Argentina o no se puede? Sí, me parece que la territorial es otra cosa y ese tipo de reuniones son de mesa No sé chica. lo que te parece a vos lo que Soy es la territorial. analista política y cubro todas esas reuniones, por eso le pregunto. Respeto tu análisis político. Yo te digo lo que yo soy. Sí. Eso lo sé yo y quizás vos no lo sabés. Yo no soy ni dirigente ni militante político. Yo no creo que digamos, la oposición haga campaña política con las vacunas. Tampoco creo que haya intencionalidad desde el oficialismo de que, digamos, fallezcan 80.000 personas en todo este tiempo. Sin embargo, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. El final de esta historia es que hoy tenemos 80.000 muertos producto de la pandemia, que hoy tenemos muchos infectados más de los que debiéramos tener, que la Argentina no testeó lo que debiera testear, como dice el doctor Trivisono, y que la Argentina tiene un ritmo de vacunación extremadamente lento, lo que nos lleva a tener
cada día más infectados, o por lo menos sostenido en el tiempo, y un número de fallecidos muy importante. Este es el final de esta historia. Se nos está acabando el tiempo y quisiera escuchar una breve conclusión, apelo a su solidaridad, tanto de Gabriela como de Trivisono. ¿Una conclusión? Sí. De bueno, todo lo que... nada, yo creo que la conclusión es que tenemos que seguir vacunando, pero que realmente los resultados no van a verse en lo inmediato. Nosotros realmente tenemos que seguir pensando en las restricciones, porque es lo único que en realidad bajó los números en el mundo, ¿no? O sea, la consecuencia de la vacunación como mecanismo para bajar los contagios está cuando recién sea por encima del 75% de la población. Creo que la Argentina se encamina, por ejemplo, va a empezar a producir Sputnik V acá, y eso, ¿quién lo quieren tapar con el dedo? Y bueno, que sigan haciendo esa política. Desgraciadamente, hoy por hoy, inclusive gente que los votó a ellos, lamentablemente padeció las consecuencias de haber creído en ellos, jugándose a salir a las marchitas, y después se han infectado, y desgraciadamente lo han pasado muy mal. Y a ese propio electorado siquiera le están dando respuesta con las actitudes que tienen de negacionismo, que cae inclusive en el terraplanismo médico. Bien. Así que bueno, nada. ¿Trivisono? ¿La conclusión? Bueno, mi conclusión es que tenemos que tratar de acelerar el plan de vacunación, de vacunar todos los días, de lunes a domingo, si es posible las 24 horas, digamos, porque están llegando con más fluidez la cantidad de vacunas. Creo que obviamente que la inmunidad de rebaño no se va a conseguir en 2 meses, pero si conseguimos tener vacunados posiblemente 40-50% de la población, vos te das cuenta que Francia empezó a abrir, Italia empezó a abrir, con una dosis estoy diciendo. No, no hace Reino falta. Unido. ¿Cómo? O Reino Unido. Bueno, Reino Unido ni que hablar, tiene el 54.3%, ya está bien que ellos están entrando en verano, pero independientemente de eso, te muestra el efecto de lo que significa la vacunación. Bien. Es la única arma que va a acabar y que vamos a poder volver a la normalidad posiblemente el año que viene, cuando lleguemos al 75-80% de la población. Esperemos que lleguen muchas más vacunas y que alcancemos de una vez por todas la normalidad. Les agradecemos a los tres, gracias Trivisono, gracias Gabriela, gracias Carlos Camburián por estar acá. Seguiremos hablando del tema porque estamos en una pandemia. Bien, y vamos a cambiar de tema porque suspendieron la extradición de Pepín Rodríguez Simón, y de este tema nos va a hablar el señor Pablo Caruso. Sí, efectivamente, novedades en la jornada porque la jueza uruguaya que sigue la causa decidió dejar en suspenso ese pedido de extradición hasta que tenga el informe de la Comisión de Refugiados. Decide la jueza, no decide la comisión. La jueza va a tener ese informe y va a decidir qué es lo que efectivamente hace. Si le dan asilo en Uruguay a Rodríguez Simón, pues entonces no habrá extradición. Si no se la dan, probablemente tenga que venir a la Argentina a rendir cuentas. Recordemos que está siendo investigado por ser partícipe de una asociación ilícita por amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo. Para entender un poco más qué significa esto que nos está contando Pablo, vamos a hablar con Gregorio Dalbón, que ya está conectado con nosotros, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también del presidente Alberto Fernández en esta denuncia contra Patricia Bullrich. Gregorio, bienvenido nuevamente a Fuego Amigo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta decisión sobre Pepín? Bueno, significa que el sistema jurídico uruguayo está haciendo las cosas bien, ha hecho una audiencia para escuchar los fundamentos, ha dado paso a solicitarle el pasaporte, es decir, de alguna manera tenerlo vigilado, porque no deja de ser una extradición, no deja de ser un prófugo de la justicia argentina, y está tomando los recaudos la República Oriental del Uruguay como corresponde, porque el señor Pepín Rodríguez Simón ha hecho una solicitud de refugiado político, digamos, de asilado. Entonces, la República Oriental del Uruguay tiene fundados elementos y antecedentes de ser un país que refugia, pero realmente refugia personas perseguidas, personas que pueden perder la vida. Bueno, ¿no? eso Dalbón le quería preguntar, ¿no? Si la calle Pou le da finalmente ese asilo, ¿no se va a traducir como que es un hombre perseguido? No se lo va a dar porque no es un hombre perseguido, y la calle Pou tiene bien claro que la justicia argentina es una justicia de la democracia,
que el hombre fue llamado a un acto de defensa y los jueces y los fiscales uruguayos tampoco comen vidrio, es decir, entienden que acá no hay persecuciones políticas, no hay dictaduras militares. Estamos ante un hombre que se cree perseguido político y tiene la posibilidad de utilizarlo como estrategia política a los efectos de establecer que el paso del tiempo pueda llegar a enfriar un poco las cosas, pero el compromiso que tiene con la justicia argentina, tarde o temprano, Rodríguez Simón lo va a cumplimentar, y lo que está haciendo el Uruguay es ir paso a paso, haciendo las cosas que corresponden para, llegado el momento, ponerlo a disposición de la justicia argentina. ¿Qué explicaciones tiene que dar Rodríguez Simón ante la justicia argentina? Te termino un segundito, nada Sí. más. Como hay un pedido, para que se entienda, como hay un pedido del CORE que es, digamos, lo que es el refugiado, lo que es la solicitud de refugio, que también está en la ACNUR, que tiene que ver con los derechos humanos, la jueza tiene que, digamos, entender que hay un pedido previo, esperar que ese pedido se expida y luego ponerlo a disposición de la justicia argentina. Ahora voy a lo que me preguntaste. Sí. Tiene que dar explicaciones de lo que hizo. Eventualmente, y prima facie, con su principio de inocencia intacto, Pepín Rodríguez Simón lo que ha hecho es utilizar, digamos, sus conocimientos y su cercanía con el poder, precisamente con el presidente Mauricio Macri, a la justicia y a algunos medios, precisamente al medio Clarín, a Manieto, al presidente de la Corte, a la gente que lo rodeaba. En todo caso, los más importantes eran quien hacía de ministro, pero en realidad el ministro era Pepín, Garabano, el que estaba en la mesa, que era Rivas, también Peña, Torello. Bueno, todos unos personajes que se encontraban para analizar quién iba preso, quién dejaba de ir preso, quién iba a amenazar a la Procuradora General del Tesoro, como fue en su momento la Procuradora Kit Carbó, quién amenazaba a sus hijos, quién colocaba los teléfonos de ella y de sus hijos en el diario Clarín. Bueno, este es Pepín Rodríguez Simón. Tiene varias llamadas en momentos claves con jueces que han tomado decisiones con imputados peronistas del actual gobierno, oficialistas, que pueden o no ser culpables. En principio yo digo que el principio de inocencia es tanto para unos como para los otros, es decir, para todos, pero sí hay una gran diferencia, como dice Cristina, en realidad la impunidad de ellos. ¿Por qué? Porque cuando se persiguió o cuando de alguna manera se buscó a Cristina, a todos los funcionarios públicos del gobierno anterior al de Macri, es decir, al oficialismo de hoy, todos, bien, mal o regular, hayan sido perseguidos, hayan tenido lawfare, hayan hecho lo que hayan hecho, han ido a la justicia y han dado explicaciones. Inclusive hasta en 8 oportunidades rindió indagatoria Cristina en un día. La gran diferencia con el macrismo, me parece a mí que esta es una prueba piloto, porque los delitos que han cometido son crímenes tan grandes que creo que Pepín Rodríguez Simón tiene más miedo de la criminalidad en su cerebro, en su cabeza, que lo que se le va a poder probar, porque él sabe que ha cometido delitos realmente gravísimos, como la privación ilegítima de la libertad de empresarios, como la privación ilegítima de la libertad de funcionarios, y se reía, mientras tanto tenía los fierros del poder, como digo yo. Doctor. Ahora que está desenfierrado, parece una caramelita descalza y está medicado, yo lo que le pido es que lo cuiden a Pepín, porque Pepín va a destapar la olla y no saben lo que va a surgir en esa causa. Es impresionante lo que ha hecho el macrismo a nivel judicial y persecutorio para con el oficialismo de hoy, que era, digamos, la oposición de Mauricio Macri, ¿no? Doctor, ¿hay algún elemento? Rodríguez Simón dice que él es perseguido político, que está en riesgo su libertad y su integridad física. Por lo que conoce de la causa, ¿hay algún elemento en concreto que pueda respaldar eso? Que es la razón por la cual pide asilo, digamos, ¿no? Sí, bueno, se podría decir que los argumentos por los cuales pide asilo van de patadas con lo que realmente es un asilado, un refugiado. En realidad no corre peligro su vida, porque definitivamente los jueces que lo están buscando son los mismos jueces con los cuales él se sentaba a cenar. No sé cuál es el miedo que tiene, si es amigo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y mucho menos cuando en realidad está cercado por, digamos, son todos amigos. O sea, se va a sentar en la misma mesa que se sentaba hace nada más que 2 años. El problema que tiene es el que te acabo de decir. Él en su cabeza tiene más crímenes que los que quizás haya cometido, porque él se sabe culpable.
Porque Bueno. si no se sabe culpable, va a la justicia y declara. Bien. Al saberse culpable, lo que tiene es simplemente temor a quedar detenido, cuando no hubiera quedado detenido, porque Servini no tiene antecedentes de prisiones preventivas. Si él hubiera ido al momento de que lo cita Servini, en vez de cargarla y mostrarle un pasaje en autobús, cuando ya había hecho el primer habeas corpus preventivo, si él hubiera ido a la justicia, hubiera declarado que había quedado en libertad. No hubiera tenido ningún tipo de inconveniente. Doctor. En cambio, lo que hizo fue fugarse. Le agradecemos, doctor, que haya estado esta noche en Fuego Amigo, y la explicación a propósito de este caso que seguramente da para largo. Muchas gracias. Va a dar para largo, sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 6 años del Ni Una Menos. Vamos al siguiente informe y vamos a hablar con la ministra del área. A 6 años de su surgimiento, hoy Ni Una Menos se conmemora por primera vez con el derecho del aborto legal adquirido. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Sin embargo, todavía hay necesidades y urgencias pendientes y reclamos más vigentes que nunca. Entre las consignas de este año, Ni Una Menos exige una reforma judicial feminista. De esta manera se evitarían fallos escandalosos e indignantes como el del juez de Santa Fe, que liberó a un acusado de violación por haber usado preservativo. Pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, cómo hace para colocarse el profiláctico. Un antecedente a la reforma es la Ley Micaela, capacitación obligatoria de género que todas las personas que integran los 3 poderes del Estado deberían cumplir, aunque algunos aspirantes a juez no se enteraron. El concepto techo de cristal, ¿a qué hace referencia? Entiendo que justamente apunta a un montón de estas cuestiones internas que son difíciles de advertir. Ante fallos judiciales que estigmatizan a las mujeres y disidencias, es urgente la transformación transversal de la justicia con perspectiva de género y diversidad. Y le agradecemos a Elizabeth Gómez Alcorta que está con nosotros esta noche a propósito de estos 6 años, de Ni Una Menos. Pero le quiero preguntar, porque me parece que va a haber un anuncio importante en las próximas horas, junto al ministro Sora y al jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¿Me equivoco, ministra? Bueno, buenas noches primero. Sí, mañana a las 10 de la mañana en la Casa Rosada vamos a estar haciendo una serie de anuncios vinculados a uno de los grandes temas que es una de las demandas de las mujeres siempre y en estos días más vigentes que nunca, que están vinculados a políticas para el acceso a derechos y el acceso a la justicia para quienes están en situación de violencia de género. Vamos a poner en marcha un programa que se llama Acercar Derechos, que permite centralmente poner en el territorio, en todo el país, a lo largo de lo que nos queda de la gestión, 80 equipos interdisciplinarios, equipos que van a tener una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, que más allá de que van a tener un lugar físico, la idea es que estos equipos estén en el territorio, estén cerca de las mujeres que necesitan ayuda del Estado y que cuesta mucho llegar a tocar la puerta que le dé esa respuesta que necesita. Sabemos, ustedes lo escuchan todos los días, que la mujer que necesita pedir ayuda va a un lugar, le dicen que hay no, va a una comisaría, le dicen que esa comisaría no es, que es la comisaría de la mujer, que queda en no sé dónde, van a un juzgado, le dicen que tienen que ir con un oficio a otro lugar, van a un municipio, se atiende hasta determinada hora. Saben que hay programas provinciales, programas nacionales. Tenemos hoy, por suerte, un ministerio que tiene política y que tiene programas, pero cuando las mujeres piden, no saben a dónde tienen que ir para llegar a esos programas. Así que este programa Acercar va a estar, con 80 equipos en todo el país, para que podamos tratar de estar cerca de todas las mujeres. Como decía, hoy más que nunca, la idea es que también podamos acompañarlas en ese recorrido, no solamente en eso, pero en ese recorrido para llegar a la justicia, Digamos que es un recorrido muy escabroso para cualquier ciudadano y para cualquier ciudadana.
poder entender el sistema judicial, a dónde hay que ir, a dónde no hay que ir, qué significa que te dan una medida, por cuánto tiempo. Ahora, ministra, mientras tanto que están todos estos avances y que han agarrado la bandera de las políticas de género en este gobierno, hay una justicia que funciona muy mal y tenemos el ejemplo del juez, por ejemplo, solo por dar un solo ejemplo, del juez de Santa Fe, que consideró que porque el violador utilizó un profiláctico no se trataba de un caso de violación, lo escuchábamos recién en el informe. ¿Cómo está el trabajo con la justicia y la ley Micaela, las resistencias que hay también? También se viralizó en un momento un candidato aspirante a ser juez que no sabía y empezó a chamullar con que era el techo de cristal, porque también esos son los jueces que después no nos escuchan o hacen cualquier cosa y nos terminan matando. Bueno, Cata, creo que usaste una palabra que me parece que es clave, ¿no? Digamos, hay un poder judicial que no escucha, digamos, y creo que esto es un problema, les diría, quizás es el corazón del problema. Obviamente el poder judicial es un poder más bien elitista, conservador, machista, digamos, esas son características históricas de los poderes judiciales. Y por primera vez en mucho tiempo está siendo interpelado el Poder Judicial por las mujeres, por el movimiento de mujeres y la diversidad, diciendo que las respuestas que dan, no todos, porque hay que decir que hay muchos operadores judiciales que dan respuestas correctas, pero hay casos emblemáticos que no es uno cada tanto, digamos, hoy tenemos el caso del magistrado de Santa Fe diciendo una barrabasada jurídica, y ahí lo digo como docente universitaria y como abogada penalista, no como ministra, pero casos como este tenemos todos los días, ¿no? Digamos, todos los días en todo nuestro país tenemos intervenciones pésimas del Poder Judicial. Ahora, más allá del ámbito judicial, ministra, ¿cómo vienen otros ámbitos? Porque creo que Vilma Ibarra, ¿no? Tiempo atrás había publicado un tuit diciendo corto de mujeres, ¿no? Precisamente en lo que pasa en el gobierno nacional. ¿Cómo vienen los estamentos de poder las mujeres? Porque uno ve las fotografías tanto de la CGT como del Poder Ejecutivo, como a nivel empresario, y no aparecen las mujeres en esas fotos. Bueno, estamos muy atrás todavía. Sin lugar a dudas, hay que decir que se avanzó desde de los últimos años y sin lugar a dudas desde hace 6 años con el primer Ni Una Menos, el avance es notorio, pero estamos mal y hay que ponerlo en estos términos. En los poderes legislativos tenemos la paridad, nos quedan 3 provincias para alcanzar la paridad, leyes de paridad a nivel provincial, que son Tierra del Fuego, Tucumán y Corrientes. Los poderes ejecutivos estamos peor, nosotros lo hablamos siempre con el presidente, incluso este es el gobierno que tiene mayor participación de mujeres en los cargos jerárquicos, tenemos el 37,5%, pero cuando llegamos a nivel de ministerios y ministras estamos muy por debajo de ese 37,5%, y lo que marca es lo que falta. Sobre el acceso a los cargos de responsabilidad máxima en las centrales sindicales, en la academia. Vean una foto de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, cuántas decanas y rectoras hay, cuántas rectoras en las universidades hay, y vamos a las grandes empresas y pasa lo mismo. Y en los medios y en todos los sectores. En los medios, exactamente. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque pareciera que son temas, digamos, que van por caminos distintos, ¿no? Uno la violencia y otro la desigualdad. Pero todos los que estudiamos este tema y trabajamos en estos temas sabemos, cuando uno ve el mapa del mundo de las violencias, que donde hay más desigualdad, hay más violencia. ¿Sí? Son 2 caminos que van juntos. Trabajar en materia de igualdad es una forma de prevenir las violencias. Avanzamos mucho, pero falta todavía. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Tafirol. Cuando me duele la garganta. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número 1 de Argentina. Es una marca innovadora. Porque es fuerte contra el dolor. Porque es suave con tu estómago. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Es garantía de calidad. Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Bien,
momento del equipo de Fuego Amigo que trae toda la información. Me preparo. Le pasamos la pelota a Analía Argento. Bueno, en el primer programa ustedes dos le dijeron a Alberto Fernández que tiene que usar barbijo. Sí. ¿No? Y lo empezó a usar más, ¿eh? Sí, un poco más. Pero ahora tuvieron que sacar un protocolo interno en el gobierno nacional para los actos que tantas veces les criticamos porque no cumplen con las medidas sanitarias. Primera medida, según el protocolo del gobierno, los actos tienen que ser breves, lo más breves posibles. Preferentemente al aire libre. Y al aire libre o adentro, la distancia mínima entre cada persona debe ser de 2,25 metros. Vayan anotando. Van a ir con una Pero regla. vos decís que en un acto peronista... Ahí no hay 2,25. 2,25. Yo les digo el protocolo. No, igual está bien, un año y medio después. Está genial esto, ¿eh? Control, Sí, el timing es bárbaro. Muy bien. Control sanitario, tomar la temperatura y demás cada ingresante. Sillas a 1,5 metros, porque ahí sabemos que no se van a mover, entonces ajustamos, se pueden acercar un poquito. ¿Hisopado antes del acto o no? No. Controla a las listas de asistentes, que tienen que ser la misma lista que tienen todos, porque a veces pasa que hay una lista y después tiene familia la lista. Algunos periodistas Claro. están los colados, ¿no? Extremar los cuidados, piden. ¿Por qué? Porque a veces mientras entran, se sacan la foto, van a cortar la cinta, a medida que avanza el acto, se empiezan a achicar las distancias. No compartir objetos, ni micrófonos, ni lapiceras, y además que cada uno tenga su bebida individual y envasada. O sea, la copita con pomelo, Alberto, no va. Botellita. Bien. Envasado. Bien. Envasado. ¿Le pasamos la pelota a Eli? Vamos. Bueno, yo te voy a contar que viste la inflación del Me gusta porque ya se ríe. No lo contó, pero ella ya se ríe. Del ministro pacificador del 29% no se va a cumplir. Y lo admitió el propio Eso más para gobierno. llorar. Efectivamente, hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ante el Senado, reconoció que ahora reconoce que va a ser 4 puntitos más. Dice 33% va a ser la inflación del año. No, mucho no le cree. Y ayer hablamos de que ganó Cristina o el kirchnerismo una pulseada interna. Sí. Bueno, parece que ganó otra. ¿Cuál? Porque otra de las cosas que dijo Cafiero es que los fondos adicionales que van a llegar del Fondo Monetario Internacional se van a usar para gastos de pandemia, como había planteado el kirchnerismo. Bien. Así que bueno, el ministro pacificador sigue haciendo Y gestiones cerramos. para pacificar nada más. Vamos a cerrar con una perlita del señor Pablo Caruso. Sí, me quedé pensando en el protocolo. No era la NASA, ¿no? El protocolo, en fin. No era tan difícil, ¿no? No era tan complicado. Bueno, quiero decir antes de presentar esto que le tengo mucha estima personal y política al intendente de Ensenada, Mario Seco. Le tengo mucha estima. Eso quiere decir que le vas a pegar. Ahí viene el palo, claro. Se viene el palo para el intendente. El lunes, Mario Seco presentó una retroexcavadora anfibia espectacular para poder limpiar arroyos, canales, sobre todo no tanto en los bordes, digamos, sino en el propio cauce, en el centro del cauce. Bueno, la presentó el lunes, al otro día la fueron a probar y se hundió. ¿Cómo se le hundió? Se dio vuelta y se hundió. Un solo uso. Pero a ver, no, casi no llegó al uso, no llegó a sacar lo que tenía que sacar. Pero alguien le recomendó comprarla. No, hubo una licitación, se presentó una licitación muy cara, tiene un valor de $100.000, una cosa extraordinaria. Cuando la fueron a poner en marcha se hundió la retroexcavadora anfibia. Debe estar de todas maneras, Pero era anfibia, pues. Sí, era anfibia. Ahí la estamos viendo, ¿no? La estamos viendo recién. O sea, es impermeable hasta que se moja, ¿entendés? Bueno, de todas maneras Mario Seco le explicó porque hay mucha preocupación. Se llama Mario Seco. De todas maneras, No le quiero mandar un gran abrazo a Mario Seco, perdón. Sí. Esto fue amigo. Quiero decir que está en reparación, por supuesto, está funcionando, no pasa nada. Esto es habitual, puede pasar, digamos. Sí. Una más de Analía, que tenés algo del DIPI. Ah, sí, bueno. Finalmente consiguió la foto con Mauricio Macri. Él no es macrista, pero para demostrar que no es macrista, pidió por la red de foto. Mauricio Macri le dijo que sí y hoy, o sea, menos de 24 horas después, lo invitó. Y hasta lo invitó a comer. Ah, no. No se pusieron. Pero tenía cara de sueño, Macri, Pará, ¿no? me di. Estaba viendo Netflix. 2,5 metros. No hay, ¿no? 2 centímetros. ¿Cuánto hay ahí de distancia? ¿Y el barbijo? No lo usa Macri, ¿eh? Eso confirmado por todos los que ¿No lo usa rodean. nunca Macri el barbijo?
Nadie lo ha visto. Hace Está mucho él cree que Nadie está lo ha visto vacunado, con como barbijo. está vacunado. Cuando viajó al exterior, a Europa, como presidente de la FIFA, ahí dicen que lo usó alguna vez.